Muy bien, así es, así es. Tenemos visita y lo primero que hacemos aquí es saludar. Muy buenos días, general. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Buenos días. Ujú. Estoy a la orden. Y vamos a hablar sobre la batalla de Pichincha, pero no tanto la batalla, sino un poco de cosas que a lo mejor la gente no conoce. Sí, hay muchos datos curiosos, muchos datos interesantes que no conocemos, a lo mejor sobre esta fecha tan importante y por la que de hecho acabamos de pasar este feriado, ¿no? 24 de mayo, la batalla de Pichincha. Antes de empezar con esto, vamos a presentarnos. Aparte de historiador y escritor, que son un poco las dos de varias palabras que podía utilizar para describir la vida profesional del general Juan Donoso Game, ¿quién es el general? ¿Quién es en lo personal? Para que nos conozcamos un poco y así pues entremos ya en confianza. Al final vamos a escucharnos hablar 2 horas y eso es un largo tiempo. Bueno, ¿qué puedo decir? Que soy un militar de carrera, que me inicié muy jovencito de 15 años y que no he dejado de amar a esta profesión, porque poca cosa se consigue de vestirse de soldado cuando adentro la procesión sigue duro desfilando. Así es. Así es. Bueno, eso es un poco del general Juan Donoso Game. He pasado toda mi vida con los paracaidistas, con las tropas esas que están con boina roja y que tanto quiere la gente y ellos tan entregados son a todo el pueblo. El área tal vez de escritor, ¿cuántos libros tienes? ¿Cómo es esto? ¿Libros de qué has escrito? Sí, en verdad a mí me ha pasado lo mejor que les ha pasado a todos ustedes que me están escuchando, haber aprendido a leer. Y después de aprendido a leer, pues llegó un instante que dije, bueno, ahora sí vamos a meternos un poquito más en las cosas que me gustan. Entonces yo creo que un militar tiene que saber de historia y me he dedicado por completo a la historia. No me gusta escribir mucho historia, porque es un poco pesada Sí. de leerla. Y yo prefiero la historia novelada o la novela histórica. Una explicación chiquita: se encuentran Bolívar y San Martín, eso dice la historia. Me imagino que cuando se encontraron le ha de haber dicho, ¿y qué tal el viaje? Bueno, se movió duro el mar, hay mucho calor y así. Esa es la historia novelada o la novela histórica, que no pierde uno ni la fecha, ni los protagonistas, y peor los hechos. Muy bien, entonces, digamos, es una forma de hacer un poco más pasable la historia que a veces puede llegar a ser un poco pesada. Por ejemplo, el contrincante de Sucre era Aymerich, y tú no debes saber con quién estuvo casado Aymerich. ¿Con quién estuvo casado? Con doña Josefa Espinosa de los Monteros. Y tuvieron 2 hijos, el uno fue un capitán Antonio Espinosa de los Monteros. Entonces ahí también ustedes pueden haber entrado en Pichincha, pero fue en una vida anterior. En una vida anterior. Pero vamos entonces avanzando en esta cosa. Yo quisiera hablar un poco más, que en vez de la batalla de Pichincha mismo, el desplazamiento de las tropas. Porque miren, si la batalla de Pichincha duró 3 horas más o menos, el movimiento de las tropas que arranca desde Guayaquil, y esta vez ya no por tierra, se fueron en todos los barcos y canoas y todo eso a la provincia del Oro. Muy bien. Y luego fueron subiendo, que esto les permitió 2 cosas. Primero, ambientarse del calor al frío que iban a tener. Y en segundo lugar también, cuerpo. Porque no es lo mismo, estando viviendo en la costa, subir inmediatamente a la sierra, que le falta aire. Y claro, ya pueden ustedes imaginarse, cierto es que gente había a caballo, pero la mayoría de ellos era a pie. Entonces vamos a hablar después un poquito cómo fue ese desplazamiento con Sucre. Claro. Y es interesante también hacer referencia al papel de 2 personajes, que las mujeres que estaban ahí. ¿Y qué hacían los sacerdotes o no hubo sacerdotes? Okay. Entonces es interesante. Ahí vamos a hablar de una capillita del cinto y por qué eso es simpático. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar explicando un poco, por si hay alguien que no tenga mucho contexto, de qué pasó en la batalla de Pichincha, por qué es tan importante esta fecha, ¿no? ¿Por qué el 24 de mayo es el 24 de mayo? A ver, esto es interesante. Yo agradezco esa pregunta porque hubieron 2 gritos de la independencia para desprendernos de los españoles. El uno el 10 de agosto y el otro el 9 de octubre.
el 10 de agosto en Quito, que fue una pérdida terrible de todo, y el 9 de octubre, que en cambio se puede decir que ya Guayaquil y algunos sectores estaban totalmente independientes. Ok. Entonces, del 9 de octubre, y esto es otra cosa interesante, del 9 de octubre para ir al 24 de mayo, se forma una división patriótica de Quito en Guayaquil. Ok. Y ella es que avanza, claro, aumentado, haciendo camino al andar con mucha gente, especialmente vino mucha gente del Perú, pero había muchos de otros países, para llegar al 24 de mayo, en donde definitivamente cesan los españoles en lo que era el antiguo reino de Quito y en lo que es ahora el Ecuador. Es decir, esta fecha, el 24 de mayo, es cuando se logra, digamos, la independencia ya general. Total. Pero para este entonces ya existían algunos sectores que ya estaban siendo independientes. Bueno, primero fue Guayaquil. Y Guayaquil lo primero que hace, dice, bueno, no podemos solo quedarnos independientes nosotros, sino los otros pueblos que forman el reino de Quito, y hay que ir a Quito. Si en Quito están los españoles, pues hay que sacarlos. Entonces la intención es salir desde Guayaquil allá. Y primero salen con una pérdida muy grande que tuvieron en Huachi, después en un segundo Huachi con Bolívar, y después, con Sucre. Y de Sucre dice, no, yo ya no puedo ir por Ventanas, ya no puedo ir por Babahoyo, ya no puedo ir por ahí, me van a estar esperando. Entonces decide en canoitas, en barcos, y todo eso, a la provincia del Oro. Y de ahí sube por toda la cordillera hasta Cuenca. Muy bien. En Cuenca se detiene una buena temporada, por dos razones, porque comienzan a llegar tropas también que venían del Perú, a ayudar, a acompañar. Y claro, había que unirles con ellas para que se conozcan y tengan el mismo tipo de trabajo en el combate. Pero para Sucre comienza a ser el problema muy grande. Tiene que dar de comer a cerca de 3,000 personas. Claro, es un montón. Y tenía que caminar para Quito, y no para llegar a Quito. La intención era sobrepasar Quito. Para ahí esperarle a Bolívar, o que Bolívar espere que venía de Tulcán, y ahí entrar a Quito. Ok. Pero las cosas, como vamos a ir conversando más luego, no se dieron como aparentemente estaba planificado. Pero de cualquier manera están en Cuenca y comienza un movimiento de 400 kilómetros más o menos, a pie. Y vamos pensando cómo sería ese traslado, porque era por un camino que no conocía, con enemigo, tenían que alimentarse, entonces tenían un desayuno un poquito fuerte, y luego sí, avanzar hasta donde puedan almorzar. Que el almorzar sería donde iban también a dormir. Claro. Y ese almorzar también tenía que ser en un sitio seguro, porque puede atacar el enemigo, y también debía haber tenido algo que era fundamental, por múltiples razones, agua. Claro. Entonces buscaban un río, una laguna, alguna cosa para ir llegando poco a poco. Y entonces su avance fue pues de Cuenca, ir avanzando poco a poco, pensando en el enemigo, y divididos también sus tropas con gente que vaya de avanzada para identificar, que también fueron peleando en el camino. Ropa que vestían, lo que podían. Lo que digamos había. Así. Bueno, los que tenían caballo, pues iban bien con sus caballos, que más o menos eran 400 caballos los que estaban para el ataque. El resto de gente tenía botas, o alpargatas, o descalzos. Después vamos a concluir con una cosa muy simpática, cuando termina la batalla de Pichincha. Muy bien. Se hace referencia. Pero bueno, se está identificado que solo en ganado necesitaban más o menos de 6 a 7 cabezas diarias de ganado para dar de comer a las tropas.
Claro, lo cual es un montón. Ahora, hemos explicado que venían tropas de otros países, de otros sectores. Entendemos que en ese entonces no era tan fácil como mandar un WhatsApp. Oye, me voy a independizar, acompáñame. No era tan fácil como tener el GPS. ¿Cómo era la comunicación en ese entonces? Bueno, ¿cómo eran los puntos de encuentro entre las tropas? Lo que pasa es que ya América estaba pues imbugida totalmente de independencia. Uh-huh. Quería independizarse. Entonces venían de diferentes países a apoyar. Hubieron muchos ingleses y para Pichincha, claro, venezolanos, vinieron colombianos, los peruanos que también querían identificarse. Pero sí, fueron de diferentes países. Normalmente los que venían eran oficiales retirados o oficiales activos que eran para mandar a las unidades. Uh-huh. Y claro, se iban sumando en el camino también gente que quería apoyar. Uh-huh. Cuando se llegaba a algunos sitios habían 2 tipos o 3 tipos de personas. Unas que con mucho afecto apoyaban. Uh-huh. Decían, bueno, ¿qué quieren? Quieren comida, quieren agua, quieren esto. Otras que decían, bueno, nosotros no les damos nada, no queremos meternos ni con los españoles ni nada, si quieren cojan. Uh-huh. O otros, como que era la mayoría, decían, por favor, denos, que vamos a dejar una especie de recibo para cuando se termine esta guerra, hemos de regresar por aquí a pagar lo que hemos consumido. Y claro, ya puedes tú imaginarte, si el 24 de mayo se habla de las lluvias, uh-huh. Siempre se dice que abril, aguasmil y mayo hasta que se rompe el sayo, uh-huh. Fue en pleno invierno, claro, que fueron avanzando a Pichincha las tropas. Es decir, un invierno crudo. En todo este proceso de movilización, como hemos mencionado, pasaron por varios lugares, entre esos precisamente la cordillera, que es muy compleja uh-huh. en invierno. Hubieron pérdidas seguramente. Sí, deserciones no se habla. Uh-huh. Pérdidas a lo mejor por enfermedades especialmente estomacales. Uh-huh. Pero hay una cosa muy simpática, muy simpática. Detrás de las tropas iban 2 personajes, la guaricha y también un nombre especial en quichua, que era una persona que andaba a cargar un bulto muy grande porque vendía piolas, vendía botones, vendía comida, uh-huh. vendía tabacos, vendía trago, y no era muy bien visto por los oficiales. Uh-huh. Pero de cualquier manera, después de cada combate, ellos eran los que se quedaban sacando los zapatos para cambiar o vender a la gente. Uh-huh. Y lo que querían comprar normalmente eran ropa y zapatos para no andar descalzos o andar ya con los zapatos rotos, ¿no? Uh-huh. Y alguna cosa para los caballos. Pero ya puedes imaginarte, fueron prácticamente más de 60 días, claro, de haber salido y haber caminado, para llegar recién cerca del Pichincha. Nunca fue la intención llegar a Quito. Okay. Fue sobrepasar. Y de ahí venir a Quito. Es decir, una vez que se sobrepasan, se encuentran, la idea era volver a Quito. Esa era. Uh-huh. Muy bien. Ya vamos a ligar un poquito para allá. Hablemos un poco de las mujeres. ¿Qué hacían las mujeres? Se entiende que para la época, pues, tal vez no estábamos combatiendo, o sí, y no se ha hablado tanto de mujeres libertadoras. ¿Qué papel cumplían las mujeres ahí? ¿Hay alguna mujer que vale la pena mencionar, tal vez, y que no ha sido reconocida como la importancia que merece tener? Bueno, el nombre de guaricha, que es en quichua, uh-huh. Eran mujeres que o eran esposas, uh-huh. o eran primas, o eran sobrinas, o eran hijas de los combatientes. Muy bien. Y a veces inclusive eran viudas que volvían a contar con un nuevo esposo. Uh-huh. Ellas se hacían presentes especialmente al llegar al sitio, o que algunas de ellas a veces se anticipaban y hacían el papel de espías para contar por dónde están los españoles. Uh-huh. Pero siempre llegaban atrás de ellas.
Y bueno, ¿qué se puede decir de esa gente si no eso lo hacían por amor al que está delante? A su padre, a su hermano, a su tío, a su esposo, o qué sé, también sin lugar a dudas, también era gente que se ponía a arreglar la ropa, a coser y todo eso, pero de ellos. Y algunas recibían un poco de dinero por vender un pantalón o alguna cosa que también tenían, los capariches que eran los que venían atrás. Para este entonces, ¿cuál era el método de pago? Digamos, si ya habían, evidentemente no dólares, pero ya había una moneda, un billete, algo representativo nuestro. Más que dinero en los cambios. Los trueques. Los trueques. Mucha pobreza era para decir que alguien... Ahora, cuando solemos nosotros hacer un movimiento, que lo hacemos a pie, pero primero va la logística y nos espera a dónde vamos a llegar. Claro. En el camino, mientras iba la caballería y al paso de la infantería, iban también unos carromatos largos, grandes, de diferentes ruedas, que eran cocinas ambulantes, que mientras iba al movimiento de las tropas, ellos también iban cocinando, tenían su techito ahí por las lluvias, y entonces iban cocinando. ¿Para qué? Para llegar al sitio donde estaba previsto o donde le veían conveniente y poder darles de comer comida caliente. Ellos, a su vez, por la madrugada comenzaban nuevamente a cocinar para darles un desayuno sostenido. El almuerzo normalmente consistía de lo que ahora tenemos y es tan agradable, un locro. ¡Qué rico! ¿Por qué? Porque habían las papas, pero ahí le metían muchas cosas más, le metían huevos y le metían lo que podían, ¿no? Y especialmente gustaban ellos andar, y eso se le llamaba el cucayo, que con el desayuno, que normalmente era un desayuno de agua de algo, o si había leche, qué bueno, o algo con chocolate, alguna cosa de esas. Y les hacían unas especies de pancitos puestos en unas pailitas, ¿no? Para que coman. Y lo que sí llevaban ellos bastante era el cucayo, que normalmente eran tostado y habas. ¡Qué rico! Y si había frutas en el sector, pues eso daban. A veces los oficiales y algunos tenían la suerte de que donde llegaban les decían, por favor, pero alójense en nuestra casa, ¿no? El resto sí pueden en la llanura, pues ya puedes imaginarte. Claro. Ahora, no había carpas. Claro. Habían una especie de carpas individuales, aparentemente individuales, pero ahí se metían 2 o 3 o lo que sea, por el frío. Y ya por la madrugada había el toque de corneta que quería decir, ya levántese y pasen a desayunar y listos para seguir marchando. Bueno, se imaginarán y nos imaginamos estando en el contexto, por ejemplo, de que no hayan carpas, evidentemente no adecuadas para el invierno que hacía, es decir, pudo haber sido una situación bastante compleja, ¿no? En aquel entonces, sobre todo si hablamos de tantas personas, porque así seamos buena gente, si le abrimos las puertas de la casa no entraban los 3,000 combatientes que estaban ahí, a las haciendas, ahí movilizándose, ¿no? Claro. Las haciendas o los pueblitos. Tuvieron que llegar a Ambato, tuvieron que llegar a Riobamba. Antes de llegar a Riobamba hubo un combate en Tapi, que se llama Tapi. En esas ciudades sí eran bien recibidos, ¿no? Y tenían la posibilidad de alojamiento. Pero las otras a pleno llano, o en medio camino, o no podemos avanzar más porque el enemigo está al frente, aquí nomás nos detenemos. O avancemos un poco más, así nos dé la noche, porque vamos a llegar en tal sitio donde hay agua y pueden bañarse y pueden... Hay que ponerse a pensar para Sucre, qué valentía de él. Claro. Dar de alimentar a 3,000. Y la gente que viene atrás, como también se iban alimentando las guarichas. Que era un grupo muy grande de mujeres valientes que curaban a la gente, porque no... iban quedando a verse enfermos y ellos les iban curando y ellos después se incorporaban nuevamente a su reparto militar.
Paulina Cedeño desde Manabí dice: buenos días, colores para la vida, Dios me las bendiga, escuchando su bonito programa, gracias por su hermoso programa y escuchando también a su invitado, el general escritor Juan Donoso. Qué importante, dice mensaje, saber la historia vivida del 24 de mayo. Les felicito, tengan un lindo día y muchas bendiciones. Por aquí teníamos una llamada que nos preguntaba un poco sobre Abdón Calderón y su papel en el 24 de mayo. Ya vamos a entrar un poco más en eso. Como a veces el tiempo nos queda corto, preferimos conversarlo después para poder ahondar y hablar un poco más de los temas que merecen un poquito más de protagonismo. Por aquí tenemos otro mensajito de Inés Manzano. Dice: hola mi niña linda, qué triste escuchar la historia que casi está olvidada. Los gobiernos tienen otros planes de enseñanza que ni el himno nacional casi los jóvenes de nuestros días lo saben. Poco se escucha la historia de nuestro país, aquellas personas que sufrieron mucho, enfermedades, hambre, sed, etcétera, para que nosotros vivamos en libertad. Y tiene toda la razón mi querida Inés, realmente pues ahora se enseña muy poco de historia y lo poco que se topa de historia, al menos en mis experiencias en todos los par de colegios que estuve, pues es muy por encima, ¿no? Es no dando protagonismo realmente a quienes fueron los protagonistas, a quienes se merecen ser los protagonistas, más bien comentando que sí, que es una fecha importante e incluso muchas veces se centran más en el hecho de que hay feriado y de que ahora tenemos vacación que por qué pasa este feriado, ¿no? Hay algo a tener en cuenta para quienes se encargan pues ya de armar los sílabos, digamos, de educación, ¿no? Muy bien, 11:54. Vamos a entrar un poco en el tema muy por encima, porque tenemos solo 5 minutitos. ¿Qué pasó antes de llegar a Pichincha, digamos, en todo este proceso que hemos venido conversando? ¿Hubo algún reto, alguna dificultad, algo que haya complicado un poco la llegada a Pichincha? Cuando Sucre con sus tropas llega a la Tacunga, su servicio de inteligencia le avisa que todas las fuerzas españolas estaban a la altura de Machachi. Uh-huh. Y pudieron identificar que habían retirado los ganados y todo eso, y estaban ahí con toda su artillería. Uh-huh. Y Sucre hace una evaluación, dice: por ahí no puedo pasar. Claro. Por ahí no puedo pasar. Entonces, tiene una maniobra impresionante. Sube para el Cotopaxi, uh-huh, para bajar por ahí, ir a Sangolquí, y no dar pelea en Machachi. Uh-huh. Y el subirse para allá les demoró 3 días de unos fríos terribles. Claro, en Cotopaxi sobre todo. Con las nieves eternas al lado, con los ríos totalmente fríos y helados. Uh-huh. Y puro piedra el camino al comienzo, hasta llegar a Sangolquí. Inclusive se puede decir que no comieron los caballos porque no había que coman. Uh-huh. Éramos 400 jinetes que estaban avanzando. Y llegan a Sangolquí. En Sangolquí, y antes de llegar a Sangolquí, hay un personaje que es muy interesante, un indígena de apellido Tipán, uh-huh, que trabajaba para los Montúfar, especialmente para Rosa Montúfar, que era la que estaba avisando todo lo que estaba pasando en Quito y cómo estaban todas las tropas. Y él les lleva por una especie de chaquiñán se llama pues a un camino de andar delgadito, les lleva filo del río para terminar en las laderas del Pichincha, en Chillogallo. Muy bien. Y en Chillogallo, pues estamos listos para subir al Pichincha. Quieren ellos sobrepasarle a Quito. No era la idea de combatir, sobrepasar Quito. Y prácticamente llegar a esperarle a Bolívar, que venía del Carche de Tulcán, uh-huh, para juntos ingresar. Y entonces la subida esa del 24 de mayo comienza la noche anterior, uh-huh, y suben toda la madrugada. Pero es interesante ponerse a pensar. Solo los caballos que fueron adelante estuvieron con el capitán Córdoba, porque no podían subir los caballos por el Chaquiñán, porque enlodaban más para la infantería. Claro. Y entonces no hay combatientes a caballo en Pichincha. E inclusive, cuando las tropas españolas quieren subir a Pichincha,
no tienen espacio para subir y no subieron a combatir. Ujú. Otra cosa que es interesante, el ponerse a pensar la forma de combatir. Se llamaban, eran 3 filas, cargada con mosquetes o con arcabuces, que eran armas en donde se cargaba, primero se ponía la pólvora, se taconeaba, después se ponía la munición, se taconeaba, y después se prendía la mecha. Todos los que estaban en fila prendían la mecha, apuntaban, hacían un disparo y pasaban a formar la tercera fila. Ok. Y la segunda pasaba a primera. Claro, para tener tiempo de volver a cargar, Que supongo. más o menos se demoraba como 3 minutos. Claro. E inmediatamente daba un salto no, entre comillas, un salto de 20 o 30 metros, y a la orden de fuego disparaban como una especie de ametralladora. Todos juntos. Todos juntos. Ujú. E inmediatamente pasaban a hacer la otra fila. Y los que habían sido tercera ya Vas a estaban de hacer la primera. segunda, ok. Había un grupo más o menos de unos 30 o 40 que no llegaron a combatir, Ujú. porque se les llamaba los piqueros, porque tenían unos palos grandes puntones, que eso servía para atacar a los caballos. Ok. Ay, Si ay, podían ay. atacar a un caballo o al jinete, cuánto mejor. Pero no fue necesario, porque no subieron los caballos de los españoles a Pichincha. Muy Ni la bien. artillería tampoco. Muy bien. Siguen llegando preguntas, pero primero quiero conversar sobre un tema, ¿no? Habíamos mencionado un poco el papel de los sacerdotes en todo este asunto, y vamos a decir que íbamos a hablar de ello. Y para entrar en este tema, me gustaría mencionar sobre la Capilla del Cinto, ¿no? Que hace un par de minutitos me contaba la historia, y es una historia que estoy segura que no la conocen, y si la conocen será pues toda una suerte y un honor. Y quisiera que nos comente un poco sobre ¿qué es la Capilla del Cinto? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es A ver, historia normalmente los sacerdotes estaban muy cercanos al grupo de mando, Ujú. porque por ahí llegaban a saber por dónde hay heridos y por dónde hay esto. Entonces siempre había un sacerdote, 2 o 3 sacerdotes. Y la cuestión es que ya subiendo para el Pichincha, teniendo el costado izquierdo Yoa, era por ese Chaquiñán hacia arriba, Ajá. descansaron por 10 minutos y iniciaron la marcha. Pero al iniciar la marcha, Sucre se ha olvidado ahí el cinto con su espada, con su sable. Ajá. Entonces al padre, al que estuvo al lado de él, le dice: padre, por favor, váyase allá y deme recuperando mi cinto y mi espada, ¿no? Que me he Claro. olvidado. Entonces él fue, parece que bendijo el sitio, y ahora hay ahí una capecita chiquita que se llama el cinto. Que es una historia muy, muy curiosa, ¿no? Sobre todo que se llama el cinto por el cinto de Sucre, que De se lo Sucre, olvida, claro. claro, que es tan importante, porque También tenía derecho a olvidarse algo, ¿ah? claro, no era perfecto. En tal caso, el papel que cumplen los sacerdotes en esto, aparte de traerle el cinto a Sucre, ¿por qué querían enterarse cuando había algún herido, alguna persona que ya estaba a punto de fallecer, ¿no? Carambas, parece que en esa época más que ahora, cuando hay un momento difícil, siempre se acuerdan de Dios, y ese rato pues comienzan a pedir que alguien les acompañe. Okay. ¿Y quién les acompañaba en esa época? Monjitas, ¿no? Pero sacerdotes sí. Okay. Y sí, como ellos, a pie y manejándose y durmiendo y todo eso. Pero me imagino que prontos a la guerra, prontos al combate y prontos tal vez a morir, por lo menos querían recibir del sacerdote, si no es la confesión, la bendición. Claro. Perfecto. En este caso, pues acompañaban de esta forma espiritual y religiosa a las personas que estaban yendo a combatir. Ok, tenemos por aquí un par de preguntas que van dirigidas un poco más a cómo enseñaban la historia hace unos años, ¿no? Por aquí Anito Resta dice: en mis tiempos de niñez, estas fechas eran históricas. Las escuelas en todo el país desfilábamos por las calles. Dice, qué bonito era. Y por aquí también Inés dice: los caballitos cuánto sufrieron, qué tristeza, recordar es volver a vivir. La historia recuerda lo que el tiempo olvida. Ya vamos a entrar un poco más en eso. Pero me gustaría conversar un poco, usted como maestro, que fue maestro de historia y cívica, ¿qué opina de que ahora en las escuelas no se enseñe cívica? Sea una materia que al menos yo no la tuve.
Mi silencio es elocuente. Tendríamos que entrar en otro campo que no quisiera yo entrar y que prácticamente nos duele mucho el haber perdido poco a poco ese sentido tan profundo de patria. Pensar que esta gente que tanto sufrió, murió, combatió, pasó hambres y todo eso, y ahora no se lo recuerda. Claro. E inclusive los valores estamos cambiando, ¿no? Antes hay que ser más que parecer. Uh-huh. Ahora han cambiado los papeles y hay que parecer más que ser. Sigamos con la historia. No. Ok, sigamos con la historia. Entonces, ya estamos en el punto en el que ellos están ya en Pichincha. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ellos llegan a sobrepasar Pichincha y después venir a combatir de nuevo? ¿O qué sucede? ¿Por qué es que la batalla se da en Pichincha? ¿Esto ya estaba planeado así? No, el primer preocupado que hubo ahí fue Aymerich, Uh-huh. que él le avisan que ya no hay nadie en Chillogallo y que no asoman las tropas enemigas. Claro. Entonces dice, bueno, pero ¿por dónde se fueron? ¿Qué se regresaron? ¿Por dónde vinieron? Por Sangolquí. A ver, rápido. Y le dicen, no, parece que están subiendo por las faldas del Pichincha. Entonces él ordena, porque todas las tropas de Aymerich estaban, cerrando el círculo de entrada a Quito. Uh-huh. Ordena que cojan solo munición y sus armas y corren a las plazas, especialmente a San Francisco, y se reúnan y suban a Pichincha a matarles. Uh-huh. Error tal vez de él, porque muy bien, en vez de hacer eso, podía ir a esperar por otro lado. Claro. Y claro, eso se da tipo 6:30, 7 de la mañana, y se ve, pues, claro, y en Quito comienza a ponerse inquieto. Uh-huh. Este Quito que había sufrido tanto que no sabía que después de la muerte esa que fue del 10 de agosto, Quito sufrido con los españoles ahí, dice, y ahora que corren las tropas, ¿qué es lo que pasa? Y después de un rato, sí, las campanas de Quito comenzaron a golpear. Y la gente de Quito lo que quería era subir a un sitio más alto para ver qué es lo que Claro. pasa, para dónde están subiendo las tropas y a qué tropas son las que están bajando para entrar al combate. Es decir, ¿cómo era la comunicación en este entonces? ¿Había una especie de periódico o todo era de voz a voz? ¿Todo esto era un poco que un chisme? ¿Se suponía que estaban subiendo a combatir? ¿O esto ya lo sabía Quito? Es decir, ¿Quito estaba preparado para combatir o le tomó por sorpresa? Bueno, si le vas a meter a la palabra chisme es un poco difícil que yo entre en eso. Pero sí había una forma de comunicarse. Uh-huh. En primer lugar, el comandante tenía, no solo la espada de su comandante era para disque entrar al esgrima, sino que tenía movimientos con su espada a que le vean, que decía detente, avance, derecha, uh-huh, izquierda, cosas como esa. Pero esa misma voz le tenía el corneta. Okay. Entonces el toque de corneta avisaba si era a la derecha, detenerse, todo eso. Y la voz de salto, que normalmente para eso había un individuo que pegaba una carrera con un banderín, porque le decían, por ejemplo, 30 metros al frente, salto, corría, y clavaba y allá se iban las tropas. Pero los españoles también tenían la misma táctica. Claro. Dividido en lo mismo en tres partes. Disparaban y se cambiaban, disparaban y se cambiaban. El que primero recibió uno de los disparos, porque era del batallón de infantería Yaguachi y era el comandante de la tercera compañía, no era abanderado, no es cierto, y no era un niño que había subido al Pichincha, sí era jovencito, y ahí iba a cumplir 17 años, pero ya tenía 7 combates antes, era un veterano de guerra. Wow. A sus 17 años. Y claro, ahí qué es lo que sucede, que hay un libro que escribió Leyendas del Tiempo Heroico, de Manuel J. Casi. Uh-huh. Y Manuel J. Casi dice, era un abanderado. Okay. Y definitivamente, pues, le volaron los 4 brazos, las 5 piernas y no sé qué cosas. Bueno, la cuestión es que él siempre lo que quiso es leyendas del tiempo heroico para que los niños comiencen a quererla. Okay. Pero no fue él un abanderado. Uh-huh. No era un abanderado que, como dicen, que tenía la bandera en la boca.
no hubiera podido gritar viva la patria como dicen que gritó, a lo mejor con la bandera, vamos a hacer un chiste, a esta altura máximo podía, para que no se le caiga la bandera, gritar Saquicilí, ¿no? Uh-huh. Él recibe el primer balazo en el brazo y prácticamente cambia su arma al otro para hacer estos movimientos, uh-huh, como comandante de la tercera compañía. Y hay otro disparo al brazo, entonces alguien le coge la bayoneta y le pone en la funda, pero él sigue combatiendo. Uh-huh. Hay un tercer disparo en la pierna. Y dicen, bueno, no, yo sigo avanzando. Y hay un disparo que parece que fue un disparo de artillería, en que verdaderamente le destroza la otra pierna. Uh-huh. Y claro, queda ahí, la gente no podía quedarse a atenderle ni nada de eso. Esto está escrito por el ayudante y los que le vieron todo en un momento. En el tercer disparo le piden que si quiere detenerse, dice, no, yo sigo. Por el cuarto bajo. Cuando baja al tejar, le ven a él y dicen, no. Él no puede ser amputado esa pierna. Uh-huh. Es imposible que pueda resistir como era en esa época. Claro. No había ninguna otra cosa, sino algo que sostengan en la boca. Cortaban con un cuchillo las carnes y al rojo vivo iban las venas que estaban sangrando y después entraba el serrucho. Entonces le vieron a él tan flaquito, tan delgado y tan niño que dijeron, él no aguanta. Razón por la cual él muere 17 días después de la casa de la familia Valdivieso. Uh-huh. Socorrido ahí por enfermeros y acompañado por un sacerdote. Claro, qué dolor, como explicamos, pues no hay anestesia, no hay antibiótico, no hay todas las cosas que formarían parte de un proceso de amputación ahora mismo y en estos días. En el proceso de investigación, y seguramente muchos de nosotros alguna vez nos hemos metido a Google y hemos buscado imágenes del 24 de mayo o hemos visto representaciones gráficas, se dibujan caballos, se dibujan cañones. ¿Esto es verdad? ¿Por qué? ¿En qué punto de la historia esto se empieza a representar gráficamente de esta forma, ¿no? Con elementos que hemos mencionado no habían para ese entonces. A ver, no pudieron subir la caballería ni de los patriotas ni de los españoles. Uh-huh. Sí subieron a caballo los comandantes. Pero 1, 2, 3, 5 caballos no iban a dañar el Chaquiñán, porque si pasaban los caballos iban a estar... Claro, haciendo un lodazal. Hay otra cosa más que es simpático hacer conocer. No eran preferibles los caballos, eran preferibles los mulares. Ok. ¿¿Pero por qué? Porque en primer lugar el mular no es otra cosa sino un animal híbrido de burro con yegua o qué sé yo. Pero tienen los cascos más pequeños. Y esto les servía especialmente a las bajadas para que no se resbalen. Comían menos, eran más fuertes. Y encima de eso, no había yeguas que se pongan en celo y dañen a la caballada. Claro, que vayan a distraer. Entonces, la mayoría de ellos iban en mulas. Okay. Y ya para llegar a alguna ciudad, se hacían la barba, se arreglaban para que les vean y ahí les prestaban un caballo. Pero normalmente preferían el mular. Muy bien. ¿Y los cañones son un elemento que estuvo o no? Un cañón es un arma sumamente pesada. Okay. E inclusive hay que reconocer y ver el cañón va en ruedas. Uh-huh. E inclusive las ruedas tienen radios. Esto le permite que los servidores de la pieza ayuden a empujarle al cañón en las subidas. Uh-huh. Y que también a los mulares que van jalándole al camión, pero al carro ese y al cañón. Pero para eso se necesita un espacio y una calle amplia. Que no había, era imposible. Claro. Entonces no subió. Claro, en las pinturas se ve que hay caballos y se ve banderas y se ve cañones, pero no hubieron cañones. El combate duró 3 horas. Para este entonces, las banderas ya estaban
no sé cómo se podría decir, diseñadas, tal vez ya existían banderas de cada país. Lo que sí es que cada uno de las diferentes unidades, y eso es hasta ahora, tiene su propia insignia, su propia bandera, ¿no? Uh-huh. Su propia bandera. Y la gran colombiana era la bandera amarilla, azul y roja, que fue Francisco Miranda, que creó la bandera para los países. Por eso Venezuela, Colombia y Ecuador tienen el mismo amarillo, azul y rojo. Claro, ahí también hay otra historia que tendríamos que estar para largo. Muy bien. En unos minutitos más vamos a darle la bienvenida. Ustedes ya saben que los días lunes está Fran con nosotros, pero en unos minutitos más. Entremos un poco en el tema que hemos conversado y que de hecho nos han preguntado, y es Abdón Calderón. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su papel? ¿Por qué es tan importante? ¿Quién fue Abdón Calderón? Partamos por hacerles conocer, o si no han conocido. El padre de Abdón Calderón, Francisco Calderón, era cubano. Okay. Y se hizo un patriota también. Uh-huh. Combatió por 2 años, y en el último combate que tuvieron después del 10 de agosto, a los 2 años del 10 de agosto, en el último combate que hubo en Ibarra, lo tomaron preso y fusilaron, le mataron. Okay. Y Abdón Calderón tenía 2 años cuando eso pasó. Garaycoa era la esposa. Ahí es simpático una cosa que nos imaginamos, porque no está dicho ni escrito. Pero Elia, la hermana, se casa con Vicente Rocafuerte. Okay. Y Vicente Rocafuerte viene de presidente a Quito. A los 10 años, 11 años de la batalla del Pichincha. Okay. Y es de seguro que Elia, la hermana, ha de haber dicho, quiero ver dónde está el cadáver de mi hermano. Claro. Y si lo vio, debe haber dicho, ¿y por qué está aquí? Si toda la familia vivimos y tenemos inclusive en el cementerio nuestro propio sitio, hay que llevar al hermano. Entonces, yo al menos creo que Abdón Calderón, o los restos de Abdón Calderón, están en Guayaquil. Ok. Pero esto es una suposición. Una suposición. Poniéndonos en los zapatos. Solo porque la hermana era la primera dama casada con el segundo presidente de este país, que fue Vicente Rocafuerte. Uh-huh. El primer presidente ecuatoriano, ¿no? Ok. ¿Qué hizo Abdón Calderón? Bueno, Abdón Calderón lo que hizo es pegarse prácticamente desde el 9 de octubre. Fue una especie de guagua chismoso que andaba correteando y avisándoles a todos los que estaban complotados lo que iban a hacerse por los Garaycoa. Uh-huh. Y claro, ya después se metió al ejército de jovencito, de 15 a 16 años. Y fue combatiendo todo el tiempo, en todos los combates estuvo. Por eso él estuvo y de subteniente estuvo de abanderado. Pero después ya de teniente, comandante de la 3ª compañía del batallón Yaguachi. Okay. Y de comandante de la compañía, entre otros combates que tuvo, en Pichincha pues estuvo mandando la 3ª compañía del batallón de infantería Yaguachi. ¿Y tal vez se le da el protagonismo que merece a Abdón Calderón? Pero ¿cómo no va a merecer el protagonismo que tienen esa valentía? Cierto es que eran muy jóvenes para esa época. Cuando combate Sucre en Pichincha tenía 28 años de edad. Claro, jovencito. Todos eran muy jóvenes. Y entonces los chicos, estos jovencitos, se iban a la guerra. Uh-huh. Los chicos de 15 años, 16, 17, 18 años estaban ya metidos entre las tropas. Uh-huh. Y él, claro, estuvo de abanderado primero y después sí, comandante de la 3ª compañía. ¿Y hay algún otro héroe que tal vez se perdió en la historia, que tal vez no se conoce tanto, como tal vez pues al paso del tiempo se van perdiendo nombres, se van perdiendo datos? Tal vez hubo alguno que vale la pena mencionar ahora. De algunas mujeres. Uh-huh. Sí, bueno, Sucre después, esto es simpático, Sucre después se casó. Okay. Y se casó por poder. Wow. Claro, él estaba en Bolivia, que antes se llamaba pues, el Alto Perú, y él le puso el nombre de Bolívar, de Bolivia por Bolívar. Oh. Y entonces ya dejó su amorcito aquí en Quito, y entonces tomó contacto con su íntimo amigo,
y por poder se casó. Tuvo una bebita que también Sucre, ¿no? Sucre, un personaje interesantísimo. Es un individuo que se dedicó a la guerra desde los 18 años y 40 de sus familiares fueron pasados por las armas. Ok. Tuvo su hijita aquí con Elia, tuvo otras hijitas también, porque es parte de los combates y de las guerras. Claro. Pero eso podría ser para otra entrevista, encantado. Ok. ¿Qué papel cumple en todo esto? Porque por aquí había una pregunta que hablemos de las tres Manuelas. ¿Qué papel cumplen en el 24 de mayo? A ver, bueno, la 10 de agosto, la Manuela Canizares. Ok. La Manuelita Sáenz, no vale decir ese nombre porque ella era casada y se pegó a su amor de toda su vida a Bolívar. Okay. E inclusive después de la muerte de Bolívar, se conoce que ella quiso matarse, haciéndose morder por una serpiente venenosa, y después nunca más tuvo nadie a su lado, aunque el doctor Tom, su esposo, le decía, pero no te quedes ahí, ven a vivir conmigo, aquí no estés así. Pero el amor de su vida era Bolívar, al que le defendió 2 veces de muerte, por eso les decía, la libertadora del libertador. Okay. Una persona muy... Y Manuel Espejo, que era la hermana de Eugenio Espejo, una señora ya de edad, que se casó con un jovencito, con Mejía Lecrica. Okay. Y claro, son las tres Manuelas interesantes, ¿no? Es decir, ¿llegan a tener un papel en el 24 de mayo o no? Ninguna de las tres. Ok, ninguna a la de una las el 10 de tres agosto. Claro, que fue... La otra acompañándole a Bolívar. Ok. Y la anterior, hermana de Espejo, que era un hombre genial, extraordinario. Eso hay que leerle profundamente a él. ¿Qué pasó después del 24 de mayo? ¿Cómo fue el proceso de entender, comprender que finalmente había libertad, que finalmente ya no estaban, digamos, bajo los mandos europeos? ¿Cómo fue que nos fuimos acoplando para finalmente formar Quito, formar Ecuador, formar Colombia, Venezuela, todo ya con las divisiones que tenemos ahora mismo, o ya empezar a hacer esas divisiones? Bueno, la gran intención de Bolívar, con su genialidad, era seguir las ideas que les dio quien lo formó y lo hizo a él, que Francisco de Miranda. Y había para esa época, ahora ya las cosas también han cambiado un poco, había para esa época pues una unión media secreta de los masones. Okay. Bolívar era masón. Y Francisco de Miranda, masón. Y por haber luchado murió en la cárcel, 4 años y medio en la cárcel estuvo detenido. Y claro, ya después hay la constitución hecha por Bolívar, después se le ocurre a Bolívar pues cambiar esa constitución y eso ya no les gustó y por eso le rechazaron, ¿no? Okay. Hay que acercarse mucho al tema de historia. Y después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucedió aquí? Que vale comentar un poquito. Comienzan a pelear los conservadores y los liberales, cada cual llevando el agua a su molino. Y prácticamente hay más de 200 chamusquinas, combates, guerras, batallas y todo eso, entre conservadores y liberales. Y hubieron muchos gastos, muchos muertos, muchas peleas familiares, muchas cosas. Y ahora se puede decir que no hay el Partido Conservador ni el Partido Liberal. Ok, es decir, pues es todo un proceso que causa, incluso después, guerras y batallas. No solamente es que pues ocurrió el 24 de mayo y ya fue. Ya no volvió a pasar nada más y todo lo demás fue paz. Muy bien, vámonos
52 minutos, 12:52 tenemos por aquí y ya para pues estar terminando esta entrevista voy a leer los últimos mensajitos que nos hablan específicamente de esto. Hay un par de mensajitos más con peticiones musicales y lo demás, ya los voy a responder, ya hemos anotado sus peticiones musicales y van a sonar, si no alcanza hoy, que creo que no, el día de mañana, así que no se preocupe. Por aquí Fanny Espinosa dice: buen día querida Mandita, qué buena entrevista, la escucho desde la oficina, ojalá la publique. Entre las labores no la puedo seguir para escucharla con atención y la atención que se merece, con el general Juan Donoso. Perfecto, no hay ningún problema, Fanny. Estos lunes de especial se suben a YouTube, entonces apenas esté subido a YouTube yo le envío el enlace para que pueda escuchar y no solamente volver a escuchar, sino ver la entrevista, y algo también muy interesante es que pueden compartirla. Fernando Puente dice: excelente programa sobre el 24 de mayo, saludos para ti y para el invitado, gracias por ser un programa diferente. Muchísimas gracias, Fernando, le enviamos un fuerte abrazo. Por aquí Fátima Pinto dice: Amanda, por favor sería bueno que incluyas en tu programación un segmento de historia del Ecuador y cívica, no te imaginas la ayuda que sería para tanta gente ignorante. Dice que ame a nuestra historia. Bueno, poco a poco vamos a ir implementando pues estos segmentos que ya en varias ocasiones nos lo han dicho que les gusta mucho, que les atrae muchísimo, y pues con la planificación necesaria vamos a lograrlo, no hay ningún problema. Para terminar esta entrevista con el general Juan Donoso Game, quisiera como última pregunta hacer que diga un comentario, qué consejo, qué mención le daría a los jóvenes o a los adultos que estén interesados en nuestro país, que ahora pues es algo que ya no pasa tanto, ¿no? Este sentimiento de ser patriota, de ser ecuatoriano, ya no está tan presente, sobre todo en los jóvenes. ¿Qué consejo, qué mensaje le darías tú a estos jóvenes que nos están escuchando ahora mismo? Bueno, primero... A ver, el micrófono está por allá. Primero lo que dije yo hace un rato, ¿no? Lo que dije hace un rato, que lo mejor que nos pudo haber pasado al ser humano es haber aprendido a leer. Uh-huh. Y si hemos aprendido a leer, pues hay que sacar provecho de eso, para lo cual no hay mejor amigo que el libro. Uh-huh. E inclusive cuando uno tiene un problema, alguna cosa difícil así, bueno, pues quiere salir de eso. Creo que en la primera página de cualquier libro que él tenga al lado se le va alguna preocupación. Uh-huh. Y entonces mi gran consejo sería, para la profesión que tengan, para la actitud que tengan, no se olviden de tener como el mejor amigo a un libro. Cuando uno sale para Europa, para otros países, y se ve que siempre están con un libro. Así entonces, jóvenes, por favor, yo sé que ustedes me van a decir, pero todo lo que hay en el libro yo puedo tenerle pero no es lo mismo. Así es. No es lo mismo. Y bueno, pues, la gran esperanza de una gente, que es ser mejor, proceder mejor y vivir mejor. Ser mejor, bueno, en la profesión a la que vaya, pero si quiere comenzar a triunfar, ser mejor, sin comparaciones. Ajá. Proceder mejor, bueno, ¿cómo procedo mejor? ¿Qué me han enseñado mis padres? ¿Qué me ha enseñado la escuela? ¿Qué me ha enseñado el libro? Uh-huh. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice a lo mejor la Biblia? ¿Qué dicen otras religiones? ¿Qué dice todo eso? Uh-huh. Proceder mejor. No vamos a hablar ni de pecados ni ese tipo de cosas, pero proceder mejor. Y vivir mejor. Vivir mejor no es el dinero. Vivir mejor creo que es vivir en paz. Así es. Y bueno, muy simples las tres cosas que he dicho, y hay que tratar de profundizarlas. Así es, en realidad el vivir en paz, con la conciencia limpia, uno sabe quién es, uno sabe cómo ha hecho las cosas, creo que es realmente importante. Muchísimas gracias, general, por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy, por habernos enseñado muchos datos curiosos, mucha información que a lo mejor incluso en los libros no lo vamos a encontrar, sino es de la voz y de la experiencia y del conocimiento de un historiador como lo es usted. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto estar un momento con ustedes, un momento con su audiencia, un momento con
con la gente preocupada también de la historia y poder contestar alguna cosa, y siempre a las órdenes. Muchísimas, muchísimas gracias.